día a todos nuestros televidentes, sean bienvenidos al canal de telecomunicaciones de la UCB, donde hoy traeremos nuevas noticias y reportajes digitales para compartir con ustedes. Exacto, compañero, vaya que sí son buenos reportajes. Gracias a la adaptación de los nuevos formatos digitales, tenemos una mejor calidad en cuanto a transmisión. Es increíble. Y no es trabajo tan fácil, porque se tiene que tomar en cuenta la clasificación y descripción de las herramientas que poseemos en el medio digital, además de, claro, la lectura narrativa y el lenguaje visual. No nos olvidemos de la cosa más importante que es la creatividad, de saber innovar, además que la edición es un estilo único, ya que es requerido para llamar la atención de la audiencia. Totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos del tema. El día de hoy les traeremos un programa especial que será de su interés y agrado. Este grupo de la Universidad César Vallejo les va a presentar un propio reportaje sobre la vida de Vallejo y, claro, sobre su amada esposa, Georgette Philippa. El grupo nos ha separado dos notas, así que primero vayamos con la de César Vallejo. Vamos con el reportaje. Para comenzar, la gran mayoría sabemos muy bien quién es César Vallejo, un poeta y escritor peruano que sobresalió enormemente por sus escritos que creó a través de sus experiencias a lo largo de su vida, experiencias difíciles y los diversos viajes que realizó. Alguien increíble que aún tras su muerte sigue brillando. Pero antes de explorar esta parte de la historia, empecemos por sus inicios. De acuerdo al Bicentenario del Perú 2020, Vallejo nació en el Departamento de la Libertad en 1892, siendo más precisos en Santiago de Chuco, donde permaneció durante toda su niñez junto con sus padres María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo Benítez. Fue de joven cuando enfrentó la dura verdad de los que laboran en el área de la minería, campestre e indígena. Asimismo, viajó a Lima para continuar con sus estudios universitarios inconclusos. Algo a mencionar es que nuestro ilustre escritor peruano conoció a mucha gente a lo largo de su vida, entre ellos Clemente Palma y Manuel González Prada. Es finalmente en 1919 cuando, estando aún bajo la influencia de la modernidad, publicó el libro Los Heraldos Negros. Tiempo después, Vallejo, encontrándose en Trujillo en 1920, pasó un gran malentendido y confusión que lo llevó a prisión, siendo él aún inocente. El proceso legal nunca cerró, lo cual fue puesto en libertad condicional en la ciudad de Lima en 1922. En ese entonces, él publicó su obra titulada Trilce. Hasta ahí hemos podido ver la primera nota del reportaje de estos jóvenes. Es bastante interesante, a decir verdad. Vallejo fue un autor que se caracterizó bastante por tener una vida llena de situaciones de índole social, debido a que vivió en carne propia muchas carencias económicas e injustas. Es cierto, además, un dato muy interesante de él es que gran parte de sus escritos, como varios de sus poemas y obras, fueron creadas a partir de las diversas cosas que él ha pasado en su vida. Y su increíble historia no termina ahí. De acuerdo al Bicentenario de Perú, Vallejo se embarcaría en un viaje a Europa para quedarse en Francia y en 1927 comenzar una relación con quien sería el gran amor de su vida y quien lo acompañaría en sus diversos viajes por toda Europa. Ciertamente es alguien admirable. En él podemos apreciar un gran ejemplo de perseverancia y constancia. Sin embargo, ya que mencionas a su amada, esto nos llevaría a la siguiente nota preparada por este grupo de jóvenes vallejianos. Veámosla. Hablemos de aquella increíble mujer llamada Georgette Philippa. De acuerdo a Bambier 2006, César Vallejo en 1927 se acercó a Georgette invitándole a encontrarse en la avenida La Ópera, específicamente en la calle Montpensier, cerca del Hotel Richelieu. Este fue su primer acercamiento. Posteriormente, en 1951, ella decide ir al Perú en un transporte marítimo en tercera clase, para tiempo después llegar a Santiago de Chuco. En ese entonces el gobierno le da una pensión, pero luego esta se ve reducida a tal punto que su molestia hizo que ella se deshaga de algunas memorias de Vallejo. Finalmente, el 4 de diciembre de 1983,
Georgette muere y sus restos son sepultados en el cementerio de la planicie de Lima, aun cuando su último deseo fue ser enterrada junto a su esposo. ¿Eso es todo? Entonces, ¿cómo fue el amor entre Georgette y Vallejo? Para Paches 2016, el amor que Georgette Philippard y César Vallejo compartían era un amor que consistió en una entrega total mutua, donde daban todo de sí por el otro, sin esperar nada a cambio. Este amor sobrepasó diversas barreras sociales, económicas, políticas y culturales, barreras que normalmente dividen a la gente. Es por esto mismo que Georgette fue un importante pilar en la vida de César Vallejo. Pero, si tanto se amaron, ¿qué sucedió con Georgette tras la muerte de Vallejo? La historia de Georgette no finaliza con la muerte de Vallejo, y tampoco es que muriera sin hacer nada. Por supuesto que no. Georgette hizo muchas cosas más. De acuerdo al autor Valor Aguirre 2018, 3 años de la muerte de Vallejo, cuando Georgette se encontraba en Lima, ella le donó algunos manuscritos poéticos de su esposo, y también le encargó la publicación de otros. Sin embargo, antes, en 1939, publicó la edición Príncipe de los poemas de Vallejo, en la que no incluyó el poema en el momento en el que el tenista. En cambio, este formó parte para la obra poética completa, edición con facsimiles, en 1968. Fue en 1951 cuando ella publicó un texto llamado ¿Cómo fue César Vallejo para Georgette? La señora Georgette tuvo diversas diferencias con distintos autores, como André Cohen, Juan Larrea, etc. Todos debido a los detalles biográficos de su esposo. A pesar de haber realizado una publicación titulada Apuntes biográficos de César Vallejo, estos persistieron con sus críticas, lo cual la llevó a terminar realizando otra publicación mucho más documentada con respecto al tema, a fin de cerrarles las bocas. Tiempo después, los proyectos de Philippard comenzaron a verse en riesgo debido al rechazo limeño y académico, lo cual la terminó llevando a cederle la responsabilidad a Enrique Val. En aquel momento, su preocupación estuvo centrada en la nueva publicación bibliográfica de su esposo, en la traducción de poemario y el teatro vallejiano. Por último, la tercera y última biografía de Vallejo se llamó Vallejo, allá ellos, allá ellos. Le tomó casi 2 años de redacción a su esposa, quien sufría de varias dolencias, para finalmente ser publicada por la editorial Salvat en 1978. La señorita Philippard fue una increíble mujer, que representó un tesoro muy grande en la vida de César Vallejo. Como menciona Fernández Palacios en 1990, fue su mujer más decisiva y la que más lo amó y ayudó y la que dedicó su vida antes y después de su muerte. Correcto, Georgette fue un gran apoyo en la vida de César Vallejo, además que dedicó su vida en él. También trabajó arduamente para sacar adelante los trabajos que realizó César Vallejo y de esa manera mostrar la calidad de persona que era en vida. Definitivamente se debería hablar más de esta increíble mujer y dar un enfoque más relevante en su vida al ser ella quien dio a conocer el gran legado de Vallejo. Realmente es algo muy interesante. En la actualidad, aunque no sean muy notorios o gritados a voces, aún existen amores tan fuertes como el de Georgette Philippard, no solo por parte de parejas, sino también de amigos que se apoyan y luchan juntos por una felicidad, o por aquellos padres que día a día luchan por el bienestar de sus hijos. Aunque no sean muy notorios, sigue siendo maravilloso que este tipo de amores sigan vivos. Bueno, ahora le haremos una corta entrevista a una invitada muy especial. Se trata de una psicóloga egresada de la UCB, la cual ha aceptado nuestra invitación para hacerle unas preguntas con respecto al reportaje presentado. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, a continuación le haré 2 preguntas. ¿Qué piensa usted acerca de la gran labor de Georgette Philippard tras la muerte de Vallejo?
Muy buena pregunta, la verdad. Pienso que la labor que hizo Georgette al publicar las obras de Vallejo después de su muerte fue un acto que no cualquiera haría, la verdad, ya que muy pocas veces encuentras personas que se esfuercen tanto, tanto por otras. Además, lo que ella hizo fue porque no quiso que las obras de su más grande amor se quedaran en el olvido. Ella buscó remover estas ideas equivocadas que algunas personas tenían respecto a él. Pensamientos realizados por autores y personajes, pues, que vivían en aquel entonces, ¿no? En aquella época. Con quien Georgette tiempo después tuvo distintos enfrentamientos, como bien lo mencionan en este reportaje, ya que solo seguían fomentando estas ideas negativas, erróneas. Cuando ella, en cambio, Georgette, continuaba buscando, no estaba tratando de aclararlas e incluso informar más sobre quién fue su esposo, Vallejo. Realmente considero que el trabajo que ella realizó fue impactante y extraordinario. Sin duda algo a lo que debería darse la mayor importancia. Debería hablarse más de ella. En serio, es muy interesante el tipo de mujer que era. Cierto, comprendo su opinión. Realmente la mía es muy similar. Admiro mucho todo lo que Georgette hizo. Incluso me resulta sorprendente cuánta perseverancia mostró al realizar todo aquello, en una época en la que incluso había muchas dificultades todavía. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión con respecto al amor de Georgette? ¿Considera usted que fue obsesión? No, la verdad que no lo veo así. Considero que no fue una obsesión, ya que el amor que sentía Georgette por Vallejo fue un amor muy puro, sincero, bastante profundo y sano, en el que no había malicia sino apoyo mutuo. Ambos fueron muy entregados y cuidadosos con el otro. Realmente se valoraban demasiado mutuamente. Es por ello que perduró tantos años, por mucho tiempo, incluso más allá de la muerte, como ella misma lo dice en una de sus entrevistas, y que también se refleja mucho en las acciones de ella, cuando siguió buscando que el nombre de Vallejo siga perdurando tras publicar los poemas que él escribió, poemas que habían en sus libretas, o cuando vino hasta acá para limpiar su nombre, demostrando la verdad sobre su amado. Y tiene razón, realmente no hay por dónde pueda considerarse obsesión. Fue un amor realmente conmovedor y maravilloso. De algún modo es difícil no admirar algo como eso, porque llegar a amar con tal fuerza y a tal magnitud no se vive fácilmente y tampoco se ve tan seguido, pero sin duda es algo increíble. Bueno, con esto finalizo la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, para finalizar el programa de hoy, queremos dar unas últimas palabras con respecto a todo lo observado el día de hoy. Sin duda alguna, Georgette Philippard fue una persona realmente importante y relevante, pues fueron muchos los aportes que realizó en la vida del poeta Vallejo, ya sea cuando estuvo vivo e incluso después de su muerte. Ella es un claro ejemplo de que el amor no se limita a algo físico, sino que va más allá de cualquier circunstancia y adversidades. Hasta aquí las noticias de hoy. Nos vemos en otra oportunidad y con más noticias. A continuación entrevistaremos a la abogada Carol del Rocío González Rojas, quien labora en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, que ha aceptado acompañarnos cordialmente en esta oportunidad. Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Bien, buenas noches. Todo bien, gracias. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Ahora comenzaremos con la entrevista, si le parece bien. Ok, empezamos. Muy bien, la primera pregunta es, ¿usted cree que las personas de carácter fuerte producen una reacción negativa en los demás?
No, aunque en algunas personas puede, ¿no? Porque generalmente las personas de carácter fuerte, tanto sea varón o sea mujer, es sinónimo de convicción, de ser franca, sincera en lo que piensa y en lo que siente. Y muchas veces vemos que este tipo de personas dice las cosas directas, sin rodeos. Y esto hace que en algunas personas puede ser intimidante, tanto sea de mujer como varón. Y más aún vemos en los varones, ¿no? A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, se ve todavía que existe algunas personas machistas que no aceptan que una mujer sea líder, que no acepta que una mujer sea fiel a sus convicciones. Y es por eso que en algunas personas se puede decir que todavía hay un rechazo, lo ven como algo negativo el carácter fuerte, cuando por ningún lado se ve pues que una persona de carácter fuerte pueda ser, por ejemplo, en las cosas que dice un poco grosera, cuando lo confunden ser directo con grosero. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿cree que el amor puede perdurar incluso después de la pérdida de la pareja? Bueno, como se puede decir, el verdadero amor, sí, ¿no? Puede perdurar después de la muerte de una persona. El verdadero amor perdura, a pesar de que la persona ya no está físicamente, puede perdurar. He conocido a muchas personas que al fallecer su pareja dicen que no se pueden volver a enamorar de otra persona y que siguen enamorados de esa persona, que son muy pocos que se ve, pero ellos dicen que es el verdadero amor, y debe ser, ¿no? Que a pesar de que uno ya no está con esa pareja y deja de existir en este mundo físicamente, lo siguen queriendo, lo siguen amando, lo siguen respetando como si estuvieran todavía presentes. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo consideraría que el amor hacia una persona llega a ser una obsesión? Bueno, llega a convertirse en una obsesión cuando dejas de importarte el sentimiento hacia la otra persona, cuando vas a primar tu sentimiento, tu amor, ¿no? O sea, al momento de que deja de importarte la otra persona por poner por encima tus intereses, y ahí se convierte en una obsesión, cuando es algo enfermizo. Dicen que es un amor enfermizo, y eso ya no es amor, es un sentimiento de obsesión y es algo negativo, como lo repito. Deja de importarte las decisiones, deja de importarte lo que va a hacer la otra persona, y va a primar tu sentimiento, va a primar lo que tú quieres, sin importar el bienestar de la otra persona, sin importar el sentimiento, sin importar la opinión de la otra persona. Ya es una obsesión y es algo enfermizo. Entendible. La siguiente pregunta es, ¿en la actualidad considera que en nuestra sociedad aún se puede apreciar actos de amor y perseverancia por el bienestar de otra persona, o cree que perdura el individualismo? Mira, en estos tiempos, más aún cuando estamos saliendo de esta pandemia, hemos visto grandes cosas que por amor se ha hecho. Por ejemplo, hemos visto en aquellas personas, en aquellas familias, cuando una persona ha estado enferma, por amor, por el bienestar hacia el prójimo. Hemos visto, por ejemplo, de que en las familias han tenido que vender sus propiedades cuando esta persona estaba infectada, porque necesitaban el oxígeno, sin importarle si la persona iba a sobrevivir, iba a aguantar a esto. Hemos visto que las personas se han endeudado, y hemos visto pues la perseverancia, hemos visto la perseverancia de esa familia por luchar contra todo y contra sea, a fin de que pueda resistir sin importarle. O sea, no había una garantía si iba a salir o no bien de esta enfermedad. Y hemos visto pues que has dejado de importarte el individualismo y ha primado el bienestar de la familia. Ahora, la siguiente y última pregunta es, ¿qué tan lejos llegaría usted por el bienestar de alguien importante en su vida? Bueno, lo más importante en mis vidas a título personal, a lo que son mis hijas, ¿no? O sea, yo creo que no hay un límite que yo pueda dejar de hacer por ellas. Si en un momento me toca escoger, voy a poner, por ejemplo, ¿no?, la vida profesional, que es algo lo que amo, y el bienestar de mis hijas lo tendría que dejar la vida profesional. Si eso va a suplir eso, o si en algún momento una de mis hijas se encuentra
grave y yo tengo que donar un órgano, tengo que hacer lo imposible por el bienestar de ellos. Ya, voy a dejar de hacerlo hasta lo último por el bienestar de ellos. Es muy entendible. Muchas gracias por el tiempo que nos ha ofrecido para poder realizarle esta entrevista. Sus respuestas han sido muy gratificantes. Ay, de nada. Gracias a ustedes, más bien, por entrevistarme. Gracias a ti, Dayo. Y con esto concluye la entrevista. Gracias.